Hola, soy Ainateria y acá vengo en otra parte de la guía para hacer ropa para Seiko Life. En el anteriores capítulos hicimos el top, el pantalón, un panty para mostrarles cómo se hacía, una falda para mostrarles ejemplos de cómo se hacen. Y hoy día hoy día vamos a tocar el tema de la creación de Vs. Vamos a empezar con el top. Nos vamos acá. Previamente tienen que instalar el VScore o algo así se pronuncia. Pero ahí lo ven. Eh, para este top he pensado que podríamos hacerle unos bordes. Para que tenga bordes, ¿no? Porque mi idea es no hacerlo igual. Porque para hacer estos detalles de esto tiene que ver mucho con las texturas, ¿no? Materiales. Pero más que todo la idea, ¿no? Este bordecito de acá, los bordes de acá de la costura. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, ya tenemos acá. Yo le haría acá una más de este. Acá, ajá. Sí, ahí. Entonces ahí le ponemos Mark Van Wee y Mark Sem. Como generarle un corte. Acá me parece que está un poco eh, gordo. ¿Dónde está? Y se lo escalamos un poquito. Ahí está. Acá se checa un poco. Pero el problema lo movemos ahí. Acá también un poquito. Ahí. Entonces, los bordes, también podría ir un borde acá adelante. Un poco más delgado, diría. Vamos a hacer uno. Ahí, si queremos imitar un poco la foto, sería algo así. Acá uno. Acá para las tiras. Ajá, a las tiras. Ahora al lado, ambos lados también para si quieren una tira más. Sí, ahí está. Si no, hacemos una nueva para que quede como que entre comillas en medio, ¿no? Esto lo podemos girar para que no esté como que inclinado y se vea un poco raro. Ahí está, ¿ves? Como está en mirror todavía, va bien. Ya. Y esto, hacerle acá también arriba, pensé, pero quiero ver cómo le queda. Tal vez podemos hacerlo uno solo. Pero esto de los UVs puede variar. Ah, esto también, para que no esté junto. Sí, algo así. Entonces ponen un A y se van a la pestaña que dice V, un wrap. Entonces ahí lo tenemos. Está bien. Me gusta porque lo que pasa es que como es mirror, esto es grande, ¿no? Ahora tenemos que ver que esto esté perfecto. O sea, que cómo reaccionaría como una textura. Entonces yo lo que suelo hacer es le genero un material y voy acá, le hago clic a este donde dice base color y busco ¿dónde está? Imagen texture. De ahí voy aquí para buscar, no, acá no, perdón, nuevo y color gris. Acá no se ve porque es cotextura, lo ponemos así y ahí aparece. Entonces, por ejemplo, acá se dan cuenta que hay partes que parece que están al revés, o sea, enderezar algunas cosas, ¿no? Ahí está. Y más o menos también ven cómo está la calidad, cómo reacciona, cómo se ve. Porque esto, de fin de cuentas, se va a enderezar. Esto tiene que enderezarse, no puede quedarse. Por ejemplo, ahora, para usar el addon, tenemos acá, por ejemplo, yo presiono, ahí está cerrado, ¿no? Presiono N y aparece. Acá tenemos varias opciones. Y ahí lo endereza. No sé si ven el cambio, ¿no? Acá está como que medio inclinado, por más que esté derecho o algo así. Y uno lo va. También tenemos acá. Es cuestión de ir probando. Si hace una cosa rara, también prueben girando. Y solo se va acomodando. Ahí está, ¿ves? Varía mucho de la situación. Por ejemplo, yo primero voy a seleccionar todos los bordes. Selecciono este, incluyendo las tiras, sí, pues, estas tiras acá. Sí, entonces voy acá
Hay a veces que se hace grande. Acá es cuestión de que se va buscando, ¿no? Las tiras. Ok. Ahí lo vamos a acomodar. Esto lo vamos a... Yo sé que está con la textura, yo lo quito acá para poder ver, porque a veces como que la línea es muy chiquita y no se ve. Pero me voy guiando de acá, de acá. Entonces yo lo que suelo hacer es poner ahí. Más grande la textura, más calidad, se va a ver más nítido los detalles que uno hace a la ropa con ZBrush. O sea, los detalles de las costuras, todo eso se va a ver muy bien. Esta es la parte de arriba, entonces vamos a agrandar un poco. Y a ver, esta es la parte, allá. Queremos la parte, ahí está, esta es la parte que quería. Entonces, ahí. A ver. Sí, ahí se va a ver. Sí, se va a ver bien. Sobre todo que la letra se vea clarita, ¿no? Tienen que ver acá. Acá también se tienen que guiar mucho de pues, tampoco tan. Ahí está perfecto. Esto. Acá lo ordenamos. Esto es como Tetris que hay que estar ordenando, ¿no? Este que pertenece. Ah, mira, pertenece atrás. Entonces, esta es la parte de arriba. Arriba, entonces. Vamos a subirlo un poco. Ahí. Ahí. No, ahí se va acomodando, ¿no? ¿Cuál es el de abajo? Este. Está. Igual se va a ver bien porque la textura es grande. Entonces, abajo, arriba. Ahí. Ah, este es arriba. Ahí. Traten de que los UVs no estén juntos, no se crucen, o sea, de esto está mal porque a la hora de bueno, a la hora de hacer la textura se va a ver mal, ¿no? Este, no se cruza, ¿verdad? No, no se cruza. Ok. Ah, yo prefiero ponerlo, esto ya es gusto personal, ya depende de ustedes cómo lo van a hacer. Yo prefiero ponerle todo, o sea, los bordes, incluyendo los tirantes, siempre en verde, así todo horizontal. Todo horizontal está perfecto. Y ya está. Entonces, lo que me queda es la parte del medio. Acá. Ahí está. Este es raro hacerlo, o sea, en este caso del top sí se presta para poder hacerlo así, pero no es obligatorio. Yo puedo dejarlo así y funciona.
yo lo puedo dejar, no hay problema, ¿no? Ahora, pero vamos a quitarle el V. El problema va a ser que a la hora de poner los materiales acá se va a ver un corte. No queremos ese corte. Entonces lo que se va a hacer es que el único que va a tener Vs, perdón, va a tener mirror, va a ser los bordes, las tiras, los bordes de acá adelante. Y lo de acá, o sea, la parte en medio del top no va a tener mirror. Entonces, ¿cómo hacemos para que no se mueva? Porque claro, yo le pongo mirror y le vuelvo a hacer las costuras y todo se va a mover. Voy a hacerlo como ejemplo. Ay, espérense, ahí está. Como ejemplo, pero no es que lo vamos a hacer, ¿no? Cuando si hago un wrap otra vez, todo se me mueve. Pero no deseo eso porque ya está ordenado. O sea, podemos evitar hacerlo otra vez todo. Entonces yo presiono L, Shift más así, Shift y selecciono cualquier cuadrado del top L, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer es un wrap y solamente este lado, o sea, solamente esto en medio vas a tener el tema del V sin mirror, ¿no? Entonces, esto lo vamos a girar y lo ponemos acá. Y acá también. Subimos un poco. Incluso le podría hacer esto. No, ahí es donde, cuando pasa eso, podemos girarlo y queda, ¿no? Acá ya depende de ustedes cómo lo quieran dejar. Por ejemplo, y aparte este está al revés. Hay que girarlo. Rotando ya. Yo lo dejaría así porque no se ve mal. Pero ya ustedes elijan si lo quieren tener. No, este no. Giran un poquito y presionan y ya está. O sea, sería algo así. Es más, voy a hacer esta versión. Vamos a hacer algo bien. En la parte de atrás vamos a dejarle así para que vean que no hay mucho cambio. Y la adelante tal cual, porque creo que sí se puede, ¿ven? Pero deseo que lo vean para ver. Es casi lo mismo, pero depende mucho cómo se vería, ¿no? En cambio acá está. Entonces, y así tendríamos el de web. Ahora mi recomendación es que no se puede poner todas las texturas o todas las partes del V en una sola textura. Porque si yo achico todo, o sea, si pongo todo chiquito, la calidad de la textura va a salir muy baja y no va a reflejar lo que uno está esculpiendo. Y lo que, pues al final de cuentas, y lo que uno se fija como cliente que va a comprar es cómo se ve, ¿no? La calidad de la ropa. Da igual cómo esté el mesh puede ser perfecto. Pero si la calidad de la textura falla, ahí hay un problema. No vamos a poder generar una venta, por así decirlo, ¿no? Pero acá sí funciona esto. Voy a hacer el V también del pantalón para que vean cómo se realiza. Ahora, lo que se va a hacer ahora es tema de que se va a separar por caras. No, todavía no, porque lo vamos a pasar en el siguiente capítulo. Lo vamos a poner, le vamos a poner las arrugas y cuando terminemos ese proceso se separa por caras, por grupos, por materiales. Ya lo van a ver en el siguiente capítulo. Ahora vamos a hacer el tema de las UVs de acá del pantalón, para que también vea cómo más o menos se hace, pero igual es lo mismo. O sea, acá por ejemplo hago mis cortes, voy a hacer mis cortes
Vamos a hacer un nuevo corte acá. Acá está perfecto. Ah, acá. Listo. Acá. En cambio, pantalón no le haría tantos. Ah, un corte en medio. Ahí. Acá elimino este corte para que no esté tan cortado. Porque son varios cortes ya. De ahí, sí, pues. Otra vez un wrap. Y ahí tenemos esto, ¿no? En y hacemos lo mismo, ¿no? Ponemos acá. Podemos usar el mismo material porque, o sea, el material que tiene porque al final este material no se va, esta cara no se va a usar para la cara definitiva, ¿no? Entonces, primero vamos a seleccionar los bordes. Ahí está. Como están mirror, no hay problema. Los ponemos, giramos. Hay que revisar que esté allá, no está al revés. Ajá. Ahí. Este sale así porque este es más chiquito, me parece. Ah, sí. Aparte, también en vez de este es poner acá abajo. Ahí. Mm, listo. Y seleccionamos esta cara y este acá. Y este también lo agrandamos. Vamos acá a agrandar un poco. Vamos a agrandar acá, lo juntamos y lo agrandamos. También podríamos agrandarlo, por ejemplo, para tener más calidad, uno por uno, ¿no? Así. Y ya con las caras se puede separar. Es un ejemplo. También otros he visto que si uno quiere, no sé si han visto esos pantalones que de un lado está de un color y otro, esto normalmente se hace poniendo acá, o sea, un corte acá abajo, ponemos maxim y en este caso solo seleccionamos, ¿no? Ahí y aquí, sí. Ya tiene este, ¿verdad? Así sí. A ver, quiero revisar un poco el V. Así está. Pero creo que me parece curioso que no se nota mucho, pero creo que tiene que ver con esto, porque si hago esto, miren. Ahí está. No, está bien, creo. ¿No? Sí, creo que está bien. Bueno, nos vamos a dar cuenta cuando le hagamos el V. El V, a ver, ya. Entonces acá, ahí está. Sí, está mejor. Y en este también le vamos a quitar el mirror para que en medio esté correctamente. Allá. Acá me olvidé miren. Entonces, espérense. Ahí está perfecto. ¿Dónde viene? ¿Dónde vienes tú? Y acá está el revés, ahorita lo arreglamos así. Ya vi, este es de atrás.
Entonces lo podemos acá mover un ratito. Ahí movemos, ponemos este. Y este está bien, pero el de acá. Ah, ya. Este que. Pero igual le vamos a quitar el mirror, así que da igual como esté ese. Ahora lo aplicamos. Lo ponemos acá. Seleccionamos todo. Y le ponemos un wrap. Ahí está. Entonces, este por ejemplo, hay que girarlo. Y ahí está. Igual yo lo que haría sería, este es adelante, ¿no? Entonces, este es adelante. Ah, ya vi. Este es adelante, sería algo así. Adelante. Porque si no todo se va a ver muy comprimido si todo está en un solo lugar. No queremos eso. Bueno, entonces así tenemos la parte de adelante y esta va a ser la parte de atrás. Entonces igual, aunque se va a cruzar con las otras V's, no va a pasar nada porque eso ya después lo vamos a separar en caras, ¿no? Entonces, lo contamos acá más, pero esto mayormente se hace para no perder la calidad. O sea, lo más grande, si son más texturas, porque por ejemplo, la parte de atrás es una textura, la parte de adelante otra textura, ahí van dos, los bordes es otra textura. Entonces son tres texturas en un solo pantalón. Y eso que esté sencillo, imagínate más detalles, ¿no? Para que tengan una idea. Bueno, y así se hace los UVs en pantalones y en top. Puede variar segundo, pero para algo básico que les estoy mostrando está perfecto para que las personas que empiezan está bien. Eso sería todo para este video. El siguiente video va a tratar de hacer las arrugas, costuras en ZBrush. Y bueno, espero verlos ahí. Cuídense mucho. Chao.